Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy el tema de la historia del siglo XX. Esta cápsula que estamos trabajando en esta ocasión será la última cápsula de este curso de este curso de Psicología y Contexto Sociohistórico, eh, donde vamos a revisar un par de cosas. Vamos a revisar el panorama internacional y nacional de distintos procesos históricos que hemos venido este, analizando desde hace varias clases, pero también vamos a hacer un análisis de las perspectivas teóricas en psicología que surgieron durante este periodo, porque acá ya hay una gran novedad, que muchas de las perspectivas que surgieron durante este periodo siguen vigentes, se siguen utilizando, y bueno, nosotros vamos a problematizar su emergencia particular, ¿no? Bueno, es la última cápsula, pero no significa que sea el último tema, nos queda uno pendiente, pero vamos a trabajar de otra manera. Y bueno, el día de hoy nos concentraremos en esto, sobre todo analizaremos todo esto también en función de la otra actividad que yo les pedí, que es la película, la película Roma, que nos ayuda a entender muchos elementos contextuales, pero sobre todo nos da un panorama de lo que está sucediendo en la subjetividad en este contexto, pero además de cómo se fueron consolidando los procesos de jerarquías de clase, de género y de raza, que en el siglo XX van a estar profundamente ya naturalizados y van a estar produciendo subjetividades, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. El día de hoy prácticamente lo que vamos a hacer es trabajar este esquema. Es un esquema muy complejo que tomó muchísimo tiempo elaborarlo, pero que nos puede aclarar muchísimas cosas, ¿no? Si bien no tiene así como una precisión extraordinaria con respecto a las fechas específicas, sí nos ayuda a ubicar espacialmente a lo largo del tiempo varios de estos eventos, ¿sí? Vamos primero a aprender a leer este esquema para que no haya dudas con la presentación que voy a hacer. Voy a explicar cómo está organizado. En primer lugar, lo que tenemos en la parte central es el desarrollo temporal, que como ustedes verán, sobre todo se concentra en el siglo XX, incluso llega posterior al año 2010. Muchos de los procesos que nosotros vamos a ver acá siguen vigentes, nos tocó a nosotros, nos ha tocado a nosotros vivirlo, y es muy curioso, ¿no? Porque ahora sí ya llegamos al presente, después de muchísimas clases donde veíamos procesos que quizá no nos parecían tan próximos, ¿no? Pero ahora sí ya estamos en el presente, ¿sí? Bueno, entonces la línea central es la línea temporal. En la parte superior, lo que vamos a encontrar van a ser varios procesos históricos elementales durante el siglo XX, algunos de carácter internacional, algunos de carácter nacional. Hay muchos de procesos nacionales que también son equivalentes a los procesos internacionales, y hay otros nacionales que acá no están representados, pero que yo me voy a permitir enunciar para clarificar, ¿no? Como los elementos del contexto, ¿sí? Eh, bueno, este ejercicio va a ser muy interesante porque la película que yo les pedí ver más o menos se desarrolla en los años 70, particularmente, si mal no recuerdo, entre el 72 y el 73, y ahí vemos la experiencia de un par de mujeres que sin duda nos ayudan a contrastar varios de los procesos de orden histórico y sociopolítico que están sucediendo, ¿no? Bueno, sigamos. En la parte de abajo, lo que vamos a encontrar van a ser los paradigmas científicos que surgieron desde el siglo XIX, pero también en el siglo XX, y que van a organizar las formas de producción de conocimiento, pero particularmente en el campo de la psicología, o que tuvieron algún impacto en la psicología. No están representadas todas las teorías, pero están representadas muchas teorías elementales que ustedes van a revisar a lo largo de su carrera,
Pero aquí hay que hacer una distinción entre el paradigma dominante y paradigmas alternativos. Es decir, hay una visión dominante de cómo hacer ciencia, sobre todo una ciencia experimental que muchas veces cayó en las miradas cientificistas, y hay muchas teorías que seguramente ustedes se han leído más de alguna vez, que están dentro de esta visión de la ciencia, pero hay muchos otros paradigmas alternativos, particularmente está el crítico, está el paradigma interpretativo, pero también el paradigma socioconstruccionista, que produjeron algunos tipos de teorías muy específicas, algunas otras psicoterapias, que si bien no están claramente inscritas a una de estas visiones, tienen como una relevancia en el desarrollo de la psicología en términos más generales, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sucede lo de arriba y al mismo tiempo está pasando lo de abajo, ¿no? Vamos a ver que las teorías emergen en contextos específicos tratando de resolver ciertas problemáticas que eran propias de los contextos que están en la parte superior, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tratar de habilitar esta narrativa, que es una narrativa muy compleja, pero que nos va a clarificar varias cosas. En primer lugar, me gustaría que recordáramos un gran proceso que ya venía cocinándose desde hace 5 siglos, que es el desarrollo del capitalismo, y que en el siglo XV se empieza a consolidar con la conquista de América. Inicia el proceso de acumulación originaria que va a dar vida a la burguesía, y que esa burguesía después se va a construir los estados nacionales que para el siglo XX ya están plenamente habilitados, ¿sí? Pero lo que vimos de este capitalismo es que en el siglo XVII, con la revolución industrial, se transforma hacia un tipo de capitalismo industrial que durante el siglo XX, vean cómo se va a transformar. El capitalismo industrial dura operando un buen rato, pero acá va a haber varios cambios que lo van a hacer muchísimo más sofisticados, y que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque el capitalismo contemporáneo, el capitalismo digital, no es el mismo capitalismo que el capitalismo de tiempo de Marx, ¿sí? Bueno, entonces, ahorita regresamos a esta parte de arriba, ¿sí? Habíamos insistido cómo en esta clase el proyecto de la modernidad precisamente va a querer establecer la idea de la racionalidad como un elemento clave en el desarrollo de la ciencia, y por supuesto quien va a tomar como esa bandera va a ser el positivismo, ¿no? El positivismo, y que va a querer producir conocimiento no especulativo, ¿no? Va a tratar de construir un tipo de conocimiento basado en la experimentación, en el análisis empírico, en la cuantificación de la realidad, en la producción de saber nomotético, es decir, un saber explicativo y que genera leyes, y al mismo tiempo se va a asumir neutral, ¿no? Entonces, el positivismo va a ser como toda una filosofía de la ciencia que va a orientar de esa manera la producción de saber, y la primera teoría que va a surgir en la psicología, que va a agarrar como ese relevo, va a ser el conductismo, ¿no? Desde el conductismo es la primera teoría que dice: yo ya no quiero hacer filosofía, ya no quiero hablar del alma, yo quiero hablar de cosas empíricas, de cosas que son observables, como es la conducta. Y aquí ya hay una novedad extraordinaria con respecto a otras formas de producir saber, ¿no? Pero esta visión sobre todo va a surgir en el contexto norteamericano, es decir, en el contexto del capitalismo industrial, y no va a haber como un vacío social, no va a surgir en un contexto muy muy particular. Bueno, regresemos. Algo que vimos la clase anterior, ¿sí? La clase anterior fue cómo en el siglo XIX, como parte de la modernidad capitalista, surgen como el interés por construir sociedades utópicas alternativas, ¿sí? Alternativas al desarrollo capitalista, ¿no? Sociedades pensadas como en la noción de justicia social, de redistribución de la riqueza, ¿no? Donde muchísima gente creyó en dichos proyectos, ¿no? Ahí veíamos cómo había un agente político indispensable en dichos procesos, que va a ser el movimiento obrero, ¿sí? Acá el movimiento obrero es una cuestión clave, porque va a ser un sujeto político
muy característico de este periodo, ¿no? Más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo van a surgir otros movimientos sociales que van a impulsar otras agendas y por supuesto también otros cambios sociales. Pero acá el sujeto político de finales del siglo XIX, principios del XX, son los obreros y campesinos, sobre todo que van a estar demandando, van a estar evidenciando muchas de las injusticias estructurales, de las formas de violencia estructural que van a surgir de un capitalismo que acumula la riqueza en pocas manos y la distribuye muy poco entre las mayorías, ¿no? Y van a surgir muchas revoluciones, ¿sí? Van a surgir muchas revoluciones, como vimos en la clase pasada, la Revolución Mexicana, a pesar de que hubo interés, ¿sí?, en que obreros y campesinos tomaran el poder, particularmente desde la mirada zapatista y villista, incluso anarquista, no fue el proyecto que ganó acá, fue un proyecto completamente distinto, fue un proyecto liberal que va a instalar el capitalismo industrial en el contexto mexicano y que lo va a hacer entrar en la lógica del estado de bienestar, consolidándose casi cuando acaban los procesos revolucionarios, ¿no? Cosa que expliqué la clase pasada. Pero también hablamos del surgimiento de esta revolución, la revolución rusa, que va a ser la primera revolución socialista que va a triunfar en el mundo, particularmente en el mundo oriental, y que va a querer ser un proyecto alternativo al capitalismo. Aquí se instala el socialismo, ¿sí?, el socialismo oriental, como una alternativa a esta forma de organización económica. Si el capitalismo se caracterizaba por tener estados nacionales que protegían la propiedad individual, este otro proyecto se va a caracterizar por tener un estado que reconoce como obrero, donde los obreros tienen el poder a través de los soviets, que va a organizar la propiedad como propiedad colectiva, particularmente como propiedad estatal. Fíjense el relato que se construye acá. Se construye la idea de que a través de la lucha de los obreros se va a lograr la revolución, como se vio claramente en la Revolución Rusa, que seguramente a muchos nos emocionó conocer como todo este proceso, pero que va a tener un proceso de tránsito, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de la idea de que primero se tiene que instalar una dictadura del proletariado, es decir, un estado obrero que redistribuya la riqueza, particularmente socializando los medios de producción. ¿Qué significa socializar los medios de producción? Quitarle a la burguesía capitalista los medios de producción y quitar la plusvalía para que toda la riqueza que se produzca se distribuya entre todos y no se acumule solamente entre algunos cuantos. Evidentemente los procesos de colectivización de la tierra, de socialización de los medios de producción que se va a dar en Rusia, va a estar acompañada también de un proceso de burocratización de este nuevo Estado, que sobre todo va a suceder durante el estalinismo. El estalinismo va a ser un periodo donde el ascenso del totalitarismo, ¿sí?, va a ser muy claro, ¿no? Por ejemplo, en 1930 vamos a ver cómo en esta nueva en este nuevo estado, donde ya murió Lenin, por supuesto, muchos de los revolucionarios que participaron en la revolución del 17 van a ser enjuiciados, ¿no? Hay algo que se conoce como los juicios de Moscú. Los juicios de Moscú de los años 30 van a hacer que muchos de estos líderes se les va a acusar de traicionar a la revolución y se les va a expulsar del país. Por ejemplo, quizá uno de los casos más paradigmáticos conocidos en nuestro contexto es el caso de León Trotsky, que vino a México recibido por Diego Rivera y Frida Kahlo y se auspició primero en su casa y después vivió en Coyoacán, ¿no? Es toda una historia, ¿no?, de todo esto. Pero también hay muchísimos otros líderes revolucionarios o que fueron asesinados, fueron expulsados del país o fueron llevados a campos de trabajo forzado. También yo les había comentado la clase anterior cómo en los procesos que se van a vivir de colectivización de la tierra, muchas personas que eran dueños de esas tierras, particularmente terratenientes, se van a resistir y muchos de ellos también van a ser obligados a trabajar
en campos de trabajo, se les va a expropiar sus tierras, pero también muchos de ellos van a ser asesinados. Hay muchos procesos de resistencia a esta nueva revolución, y por supuesto hay actos cruentos, ¿no? Hay actos muy cruentos en todo esto, justificando el exterminio de muchísimas personas en nombre de la revolución, ¿no? Y acá vayan fijándose como esta idea de la racionalidad, de alcanzar como un fin, va a ser como algo también palpable en esta construcción de alternativas. El capitalismo también se proponía una especie de idea de utopía, donde si cada quien se esforzaba por sí mismo y el Estado protegía su propiedad, se iba a lograr como el bienestar social para todos y todas, sobre todo fundamentado en la libertad individual, ¿no? Pero entonces acá hay otro gran proyecto que surge como alternativa, ¿no? Algo que pasa acá es que surge la Primera Guerra Mundial, es un gran conflicto que va a involucrar a muchísimos países, particularmente de Europa, donde se van a desintegrar el imperio austrohúngaro y se va a formar una nueva organización geopolítica y van a terminar emergiendo muchos de los estados nacionales que hoy conocemos, ¿no? Lo que hay que ver aquí es algo bien importante, ¿no? Algo bien importante. Fíjense en esto. El positivismo ya está claramente instalado, ¿no? Como una tradición de producción de conocimiento, pero las guerras, ¿sí? Las guerras van a ser clave para dar como saltos, ¿sí? Saltos en estos paradigmas, porque van a entrar en crisis por muchísimas razones, pero sobre todo lo que quiero que vean es cómo esta perspectiva dominante que se asume neutral va a ser muy utilizada para producir tecnologías de guerra, ¿sí? Tecnologías de guerra. Muchas de las tecnologías que conocemos hoy en nuestras vidas diarias surgieron como tecnologías de guerra primero, ¿sí? Pensemos en la psicología, pensemos en la historia de la psicometría y cómo la psicometría surge en el contexto norteamericano, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, con el propósito de reclutar determinados perfiles para el ejército norteamericano. Es una tecnología de guerra, ¿sí? La tecnología de guerra no significa que es una bomba, ¿no? Tecnología de guerra es que posibilita los mecanismos para la producción de la guerra y los hace más eficientes, ¿sí? Entonces, las guerras mundiales van a desarrollar muchas tecnologías que después van a ir a la vida social en términos más amplios. Lo que nosotros vamos a ver con el final de la Primera Guerra Mundial es que se va a firmar el Tratado de Versalles, que va a obligar a esta Alemania que pierde la Primera Guerra Mundial a pagar los costos de la guerra a los países que la ganaron, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este tratado va a impactar de una forma extraordinaria en la economía de dicho país y también en las relaciones diplomáticas y políticas con otros estados nacionales, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es que justamente cuando termina esta guerra va a empezar el ascenso del nazismo y del fascismo en algunos países y del totalitarismo también en otros países. El nazismo evidentemente en Alemania como una corriente política anti-Tratado de Versalles, el fascismo en Italia como una otra forma de organizar el Estado siendo profundamente autoritario, y el totalitarismo tratando de abarcar distintos aspectos de la vida social a través del Estado para limitar las acciones de los ciudadanos. Es decir, el totalitarismo está en contra de los estados liberales que sobre todo tratan de proteger la libertad individual, ¿no? Por ejemplo, Japón va a estar muy característico con estas miradas totalitarias tratando de occidentalizarse, ¿no? Bueno, lo que vemos, por ejemplo, el fascismo en Italia, que está como triunfando en los años 30, va a ser como alianzas con muchísimos sectores sociales. Por ejemplo, aquí vamos a ver el surgimiento del Vaticano. El Vaticano va a surgir como una alianza del Papa de ese tiempo, que ahorita no traigo el nombre en la cabeza,
Este, Mussolini le va a dar como estatuto de Estado, ¿no? Convirtiéndose el Papa como una especie de presidente de dicho país y surge en una alianza con el fascismo, ¿no? Aquí está bueno ver como las alianzas políticas que van surgiendo en este contexto, ¿no? Un evento del siglo XX que vale la pena tener en cuenta, fíjense, bueno, antes de ir a acá en 1918 surge la gripe española, esta otra gran pandemia que les contaba en la clase de salud, que está como impactando aquí, pero que no tiene una transmisibilidad tal como la va a tener la otra, la que estamos viendo hoy en día, ¿no? No paralizó de tal manera todo esto. Bueno, sobre todo Europa, ¿no? Sobre todo Europa. Bueno, en el 1929, como ustedes recordarán, hay una gran crisis del capitalismo, que conocemos como la depresión económica, que ha habido muchas crisis en el siglo XX, ¿no? En el 2008 hubo una gran crisis también y se espera que venga después de, bueno, que ya prácticamente la tenemos aquí, ¿no? Pero que vengan muchos de sus efectos más duros en los próximos meses a partir del COVID, ¿no? O sea, no sé si ustedes están viendo cómo muchas cuestiones económicas, muchos indicadores económicos no habían sido tan graves como durante esta crisis. Se espera que la crisis que viene sea más dura que esta, ¿no? Esta lo que implicó fue que el capitalismo se transformara, ¿no? Que el capitalismo se transformara de este capitalismo industrial profundamente concentrador de la riqueza a un capitalismo de circulación. Yo creo que aquí una diferencia importante es de concentración de la riqueza en la burguesía a una distribución de la riqueza con la intervención del Estado. Sobre todo está la perspectiva de Keynes en el capitalismo, y entonces esta transformación también se da como efecto de lo que está pasando en la Unión Soviética. La Unión Soviética está reconociendo ampliamente los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces este capitalismo que se propone empezar a dialogar con el Estado construye una política muy particular que se va a llamar estado de bienestar o el estado desarrollista, ¿sí? Que es centrarse como en ciertos elementos de bienestar básico de las personas, y por tanto en este contexto del estado de bienestar, que en el caso mexicano surge después del periodo postrevolucionario, se van a crear grandes instituciones de protección social, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se ponen a analizar, muchos de los sistemas educativos van a surgir en este periodo. Muchos de los sistemas educativos en el mundo van a surgir en este periodo y van a surgir con un enfoque gratuito, ¿no? Y universal, o muchos sistemas de salud van a surgir también con ese enfoque durante este periodo. O sea, pero entonces pensemos lo que está pasando en la psicología. Regresemos a la psicología y vamos a ver cómo la emergencia de esto también va a impactar acá, ¿sí? En el éxito del capitalismo, pero también del conductismo, perdón, pero también el surgimiento del cognitivismo, de la psicología gestal y de otras teorías que ahorita les platicaré, pero que están tratando de responder un poco a lo que está sucediendo acá arriba, ¿no? Entonces esta transformación del capitalismo va a lograr que los trabajadores que estaban en esta otra forma de organización económica y social accedan a determinados derechos elementales, incluso en países como el nuestro, donde triunfaron las miradas liberales y por supuesto reprodujeron esta forma de organización económica. Bueno, en el periodo cardenista, que precisamente va a ser se van a ganar muchos derechos que venían impulsando movimientos obreros y campesinos, como por ejemplo la colectivización de varias tierras, la creación de la propiedad comunal, la distribución de muchísimas tierras que no estaban ocupadas, distribución gratuita hacia los campesinos, pero también, por ejemplo, la nacionalización del petróleo. Esto es muy interesante porque en este contexto se está expropiando a las empresas transnacionales, empresas sobre todo norteamericanas, la producción de petróleo y se está llevando al Estado con el propósito de generar ese estado de bienestar, ¿no? De ahí la importancia que tiene Pemex en la economía mexicana, que se va a petrolificar en lo que viene, ¿no? Hasta el presente,
¿sí? Hasta el presente todavía. Por eso la discusión acá en el sexenio de Peña Nieto de si se privatizaba o no, es decir, si se regresaba al esquema previo al estado de bienestar, sobre todo permitiendo la llegada de las empresas transnacionales, particularmente norteamericanas, que están profundamente fortalecidas, ¿no? Bueno, sigamos. Con la Segunda Guerra Mundial, evidentemente se van a desarrollar muchísimas tecnologías de guerra, que van a impactar mucho en lo que viene. Hay muchas tecnologías de guerra que surgieron en este periodo. Por ejemplo, la psicología no estuvo ausente de ello. El conductismo, que era una teoría dominante en esta mirada, participó en esto, pero fíjense lo curioso, o sea, esta teoría, esta perspectiva que está diciendo que es neutral, tiene una alianza muy clara con el desarrollo del capitalismo y particularmente con el desarrollo de las tecnologías de guerra. El conductismo, por ejemplo, desarrolló varios proyectos con el ejército norteamericano, quizá uno de los más curiosos y conocidos sea el proyecto Paloma de Skinner, donde quería utilizar palomas para orientar misiles, ¿no? Es el contexto donde todavía no existía las telecomunicaciones satelitales y por tanto el alcance de los misiles era limitado, y se creía que si una paloma piloteaba a través del condicionamiento operante ese misil, podría tener un alcance mucho mayor, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se hacían acá, pero también recordemos cómo el conductismo, no solamente en este periodo, sino en mucho de lo que va a suceder en este otro periodo, se va a utilizar como una especie de tecnología de tortura, ¿no? Hay casos documentados, incluso algunos psicólogos fueron llevados a juicios acá en este contexto por haber utilizado técnicas de esta teoría para hacer más eficientes los procedimientos de tortura, ¿no? Ellos lo llamaban de interrogación, pero al final de cuentas era tortura. Bueno, entonces hay una paradoja ahí extraordinaria, ¿no? Pero una teoría que dice que es neutral, pero en el fondo está profundamente cooperando con el desarrollo de ciertas estructuras económicas y políticas. Bien, sigamos. Entonces estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto bélico que genera más de 90 millones de personas muertas, lo cual nunca había pasado en la historia. O sea, aquí ya tenemos una densidad de población extraordinaria, pero nunca habían muerto tantas personas en un conflicto bélico. O sea, esto es una crisis humanitaria, ¿no? Aparte, por ejemplo, el nazismo produjo una forma de crear como una especie de como fábrica de cadáveres, ¿no? O sea, con todos los campos de exterminio que construyó, ¿no? Sobre todo para aniquilar a ciertos grupos sociales, ya sea judíos, homosexuales, negros o gitanos, y logró como asesinar bajo estos lineamientos a más de 6 millones de personas, ¿no? Tan solamente por tener esas características. Hay muchos teóricos que plantean este evento como un evento de ruptura, ¿no? Por eso pongo esta línea punteada acá. Un evento de ruptura en el siglo XX, ¿no? De hecho, hay teóricos que hablan de que hasta aquí llega la modernidad y empieza otro periodo, ¿no? O sea, este periodo es el periodo de la postmodernidad, ¿no? O sea, es como lo que viene después de la modernidad, criticando muchas de las cosas que surgieron acá. En la modernidad, particularmente en el siglo XVIII, XIX y parte del XX, se construyeron como grandes utopías, que llámese la utopía capitalista de los estados nacionales, la utopía socialista, la utopía cientificista, que lo único que hicieron fue generar como una serie de monstruos, ¿no? Que fueron muy claramente visibles en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por eso empiezan a nominar como esta etapa como la postmodernidad, porque se dice que a partir de ese momento murieron las utopías, ¿no? Estas utopías que nos decían que íbamos a lograr como el gran bienestar social, pues aquí se ve como un fracaso extraordinario. Pensemos en la razón iluminista, ¿no? La razón iluminista nos decía: ya no vamos a utilizar explicaciones míticas, religiosas, vamos a utilizar la razón humana para intervenir el mundo, mejorarlo, ¿no? O sea, para construir como una utopía, ¿no?
Pero si vemos lo que pasó en el siglo XX es que utilizando la razón se desarrollaron las tecnologías de guerra, se desarrollaron los estados nacionales, se desarrollaron como todas estas ideologías que son productos racionales, o sea, no son productos irracionales o no pensados. Pensemos tan solo en el nazismo. En el nazismo es un producto racional en el sentido de que utilizó el paradigma de la fábrica para asesinar a 6 millones de personas. O sea, ellos no asesinaron 6 millones de personas durante tantos años sin tener una planificación claramente de todos esos procesos, tener organización, sueldos, personas que trabajaran 24/7, y hicieran todo eso, ¿no? O sea, no, para no entrar en detalle, lo voy a dejar así, pero podría explicar como todo ese proceso de exterminio que era, incluso recibían bonos, ¿no? Estas personas por matar determinado tipo de personas. Para que se dé una idea, durante estos años que estuvieron operando los campos de exterminio, se mataron 6 millones de personas, pero más o menos debían matar 10.000 personas al día, ¿no? Cuando mataban más recibían incluso bonos de productividad. O sea, fíjense cómo la racionalidad capitalista, la racionalidad instrumental, lo que hace es justificar atrocidades con el fin de lograr como una transformación, ¿no? Estos son como los monstruos que produjo la razón iluminista del siglo XVII. No estoy diciendo que dejemos de ser racionales, estoy diciendo, fíjense en esto, que existen múltiples formas de racionalidad y la racionalidad iluminista es una racionalidad instrumental, la racionalidad cientificista es una racionalidad instrumental que cuando no se hace consciente de sus elementos contextuales y de sus consecuencias puede generar monstruos, ¿no? Monstruos de este tipo. Y por eso algunos teóricos postmodernos van a hablar como de esta ruptura, e incluso algunos autores hoy hablan de la modernidad tardía, ¿no? A partir de esto, una modernidad tardía, ¿no? Que ya tiene otras características muchísimo más complejas que este primer periodo, ¿no? Este primer periodo. Bueno, acá hay que darnos cuenta cómo en este periodo de guerra surge una posición muy clara que es el existencialismo. Hay que recordar que el marxismo ya venía desde el siglo XIX, y bueno, hay que ver que si acá en la tradición dominante surgió el conductismo, en las miradas alternativas surge el psicoanálisis freudiano antes del conductismo, y el psicoanálisis freudiano no va a utilizar la visión dominante experimental de esta perspectiva, aunque Freud era médico, era neuropatólogo, y quería de alguna forma hacer como una ciencia objetiva, terminó utilizando más los procedimientos del paradigma interpretativo para comprender la subjetividad. Entonces Freud lo que va a hacer es inaugurar otra forma de comprender el comportamiento humano, no centrada en estas ideas de la epistemología positivista, ¿no? Y sobre todo va a tratar de echarse un clavado en la subjetividad, y bien interesante lo que va a hacer Freud, ¿no? O sea, Freud va a romper con la idea de un sujeto completamente autónomo que construyó el iluminismo, la ilustración siglos previos, ¿no? La ilustración nos decía que si nosotros usamos nuestra razón tenemos como completo control del mundo y de nosotros mismos, ¿no? Pero cuando Freud dice que gran parte de nuestro comportamiento es un comportamiento inconsciente, lo que está diciendo es que el sujeto no se está produciendo a sí mismo, sino que hay un montón de fuerzas no conscientes que le están habilitando, que están construyendo su subjetividad y que por tanto tienen efectos en su comportamiento, ¿no? Esto es algo muy interesante. La noción del inconsciente entonces diluye, si quieren ustedes, al racionalismo que surge con la ilustración y por tanto cambia la concepción de ser humano. Hay otras teorías que van a venir después del psicoanálisis freudiano, que van a ser las teorías psicodinámicas, sobre todo como de los discípulos de Freud, por ejemplo Adler, Jung, la misma Anna Freud y otros teóricos que van a ser como extensiones a la teoría freudiana, y después, sobre todo en los años 50, 60, 70, y bueno, y que va a continuar incluso hasta después de Lacan, va a surgir una versión del psicoanálisis
que va a incorporar algo que se conoce en ciencias sociales como el giro lingüístico y le va a dar una importancia extraordinaria al lenguaje y por tanto va a crear una diferencia en torno a estas otras dos miradas. Lo que hay que tener muy claro de estas miradas es que tienen una visión muy patologizante de la subjetividad, es decir, para analizar la subjetividad necesitan categorías clínicas. Lo que va a pasar con otras teorías, por ejemplo estas que tengo acá en azul, es que van a ser teorías de análisis del comportamiento humano, sobre todo que van a surgir en la psicología social, que no van a tener categorías clínicas, es decir, no van a ser patologizantes y van a leer la subjetividad también de forma interpretativa, pero sin esas categorías clínicas, ¿no? Bueno, este mismo contexto es el desarrollo de, por ejemplo, la psicología Gestalt. La psicología Gestalt se está desarrollando en Alemania, ¿sí? Pero con la emergencia de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos teóricos se van a ir a Estados Unidos, van a llegar a Estados Unidos donde el conductismo es dominante, y se van a pelear muy duro estos. La psicología Gestalt experimental no es la terapia Gestalt de Peirce, esto hay que dejarlo muy claro. Estos teóricos hacen experimentación, no hacen psicoterapia, estudian la percepción y muchos de sus trabajos van a ser claves para después desarrollar al cognitivismo y que se dé la revolución cognitiva. El cognitivismo va a incorporar elementos que el conductismo había dejado fuera. El conductismo nos decía lo que hay en la cabeza es una caja negra, ¿sí? No vamos a desarrollar teoría de la mente porque no se puede estudiar objetivamente, ¿no? Todo lo contrario al psicoanálisis. Pero el cognitivismo, siguiendo la misma metodología positivista, va a desarrollar una forma de estudiar la subjetividad de manera objetiva, sobre todo a través del método inferencial. No entro en detalles, solamente lo dejo así. O sea, ya hay una teoría distinta al conductismo dominante de la época que también se inscribe en esta tradición y que está haciendo ver otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces, estamos en un periodo de ruptura donde van a surgir muchísimas cosas. Vamos arriba de nuevo, ¿sí? ¿Qué está pasando en el contexto internacional? Bueno, va a surgir, por ejemplo, la ONU, el Fondo Monetario Internacional o la UNESCO, es decir, van a aparecer muchas organizaciones internacionales. Van a surgir varios conflictos bélicos que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial y que siguen vigentes hasta nuestros días. Por ejemplo, la guerra árabe-israelí, es decir, en Medio Oriente, todavía ustedes verán esta disputa entre si reconocer a Israel como un Estado o reconocer a Palestina como también un Estado. Entonces hay muchas tensiones ahí que hasta ahora siguen vigentes, es decir, surgieron en la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días todavía están, ¿no? Y por supuesto también la guerra de las Coreas, la guerra de Corea del Norte, Corea del Sur, que hasta hoy sigue vigente. O sea, todavía tenemos ambas Coreas, una Corea del Norte que se va a estar muy cercana a China, ¿no? Una Corea del Sur que va a estar muy cercana a Estados Unidos y que va a tener, por supuesto, esta otra forma de organización social. Aquí es donde surge la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría va a ser la confrontación entre este bloque, ¿no? Que va a ser el bloque socialista y el bloque capitalista. El bloque capitalista liderado por Estados Unidos, que salió triunfante de la guerra. Es un Estados Unidos que durante estos periodos se desarrolló industrialmente de una forma extraordinaria, pero que después de la guerra, cuando Europa queda profundamente dañada y muchas de las potencias capitalistas de esa región quedan muy deterioradas, Estados Unidos toma el liderazgo, ¿sí? Y empieza a enfrentar una Unión Soviética muy fortalecida ya para entonces, y empieza el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Acá la Unión Soviética, este periodo lo vivió con políticas profundamente totalitarias, sobre todo durante el stalinismo. Stalin muere en el 54 y va a haber una flexibilidad de varias políticas posteriormente. Pero por ejemplo también recordemos muchos de los procesos de censura que se vivieron durante este periodo. Yo no estoy diciendo que acá en el capitalismo no estaban pasando cosas terribles, también estaban pasando cosas muy terribles, sobre todo de esa invisibilización de una profunda desigualdad social y de justificación de muchísimas otras cosas que vamos a ver acá, ¿no?
Bueno, entonces tenemos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que desata varios conflictos en la segunda mitad del siglo XX. Vemos que triunfa la Revolución China, otra revolución de corte socialista en un país muy, muy, muy poblado, que se va a ir fortaleciendo y que va a estar vigente hasta nuestros días. Pero aquí ya quiero que vean algo, ¿no? Mientras el bloque socialista sigue con ciertas políticas de planes quinquenales, el capitalismo se revoluciona de nuevo. O sea, en pocos años da un salto. Y es cuando se empieza a construir el capitalismo de consumo, sobre todo que se empieza a crear la idea de la obsolencia programada. Es decir, la obsolencia programada es que se construyen objetos para que caduquen cada cierto tiempo, ¿no? Y por tanto las personas tendamos a consumir más. Está aquí la idea de que mientras más consuman las personas, más riqueza se produce. Y esto sí es más riqueza se produce. Y esto es cierto, pero no quiere decir que, porque aunque se produzca mucha riqueza, esa riqueza se esté distribuyendo entre todos los sectores, ¿no? Bueno, entonces se produce riqueza, pero no se distribuye. También en este contexto se van a empezar a impulsar mucho la idea de cambiar las políticas, el enfoque, de destruir, desmantelar el estado de bienestar y pasar hacia el neoliberalismo. Si en el estado de bienestar el Estado era grande, ¿no? Y se hacía cargo de varios derechos elementales, en el neoliberalismo el Estado se va a hacer pequeñito y se va a buscar que el mercado se haga cargo de esas necesidades, sobre todo para promover la idea del consumo y la producción de la riqueza. Entonces este es el contexto de la Guerra Fría. Pero veamos, por ejemplo, ¿qué está pasando? Hay muchos procesos de descolonización que están consolidándose, ¿no? Por ejemplo, hay dos países que practicaron muy activamente el colonialismo durante el siglo XIX y el siglo XX, que fue Francia y Inglaterra, que tenían muchas colonias, particularmente en Asia, en África y algunos países todavía latinoamericanos, ¿no? Algunos territorios de algunos países latinoamericanos eran territorios ocupados. Pero acá oficialmente estos estados van a reconocer la independencia de muchos de estos países. Es decir, México tuvo su independencia de los países colonizados, de la corona española desde el siglo XIX, a principios del XIX. Fíjense acá, en los años 60, apenas algunos países africanos están constituyéndose como estados nacionales, ¿no? Hay un proceso de descolonización porque se empieza a hacer visible, se empieza a hacer patente la colonización. Entonces acá estamos hablando de otra jerarquía y aquí el colonialismo sigue vigente, ¿no? Incluso en los estados nacionales que surgieron al inicio, ¿no? Sobre todo los estados nacionales de inicio del siglo XIX ejercieron formas de colonización frente a otros países, ¿no? Aquí también vale la pena distinguir ya entre los países del capitalismo central y los países del capitalismo periférico. Los países del capitalismo central son todos esos países que fueron colonizadores y que se beneficiaron de ello. Los países del capitalismo periférico fueron países colonizados, ¿no? Y que fueron profundamente dependientes de otros países. Por ejemplo, México es un país del capitalismo periférico, a pesar de que triunfa una revolución liberal. Hay una profunda dependencia de la economía norteamericana que se va a manifestar también en la necesidad de exportar muchas teorías, recursos también de distinta índole del contexto norteamericano. No sé si se han preguntado por qué muchos de nuestros manuales dependen del contexto norteamericano, precisamente todo esto, ¿no? Entonces, bien, sigamos. La Guerra Fría se va a intensificar generando otro tipo de conflictos, por ejemplo la Guerra de Vietnam, que se va a extender de una forma importante y que Estados Unidos va a entrar y va a perder, y que está esta lucha entre la Vietnam del Norte, la Vietnam del Sur, la Vietnam del Norte apoyada por el bloque socialista, la Vietnam del Sur apoyada por el bloque capitalista. Pero también veamos lo que está pasando en algunos países como Alemania, esta Alemania que quedó muy fragmentada después de la Segunda Guerra Mundial, donde todavía sigue ocupada por la Unión Soviética y Estados Unidos y otros países europeos,
se va a fragmentar y se va a construir el muro de Berlín, ¿no? El muro de Berlín, muy icónico, separa a las sociedades socialistas y a las sociedades capitalistas en Alemania, ¿no? Ese muro que va a durar casi toda la Guerra Fría activo, y que va a ser construido por la Alemania socialista, ¿no? La Alemania cercana a la Unión Soviética, tratando de evitar que muchas personas salgan de los estados socialistas hacia los estados capitalistas, ¿no? Porque había muchas limitaciones en muchos sentidos, sobre todo en términos de libertades individuales, ¿no? Acá hay que relativizar mucho esto, sobre todo porque viene algo, y una característica de América Latina, que va a ser clave, ¿no? En América Latina, en el periodo de la Guerra Fría, hay que entender qué está pasando en el contexto sociopolítico de la región. Cuando triunfa la Revolución Cubana en América Latina, que también es una revolución socialista, Estados Unidos voltea la mirada hacia Cuba y quiere evitar que en el contexto norteamericano triunfen otras guerrillas latinoamericanas. Las guerrillas latinoamericanas, que quizá un personaje clave sea el Che Guevara, lo que van a querer impulsar es revoluciones socialistas en el contexto de la región, pero Estados Unidos no va a querer que se extienda el bloque socialista en el continente y por tanto va a apoyar a muchos gobiernos o sectores que produjeron políticas profundamente autoritarias y violentas en la región, ¿no? Pensemos en el caso chileno, que quizás es uno de los más paradigmáticos de cómo en los años 70, cuando Salvador Allende triunfa en unas elecciones, no triunfa a través de las armas como en la Revolución Cubana, sino en unas elecciones y quiere instalar una sociedad socialista en Chile. Estados Unidos apoya a un general, ¿no?, que hoy conocemos como Pinochet, que asesina a Salvador Allende y a muchísimos de sus funcionarios y toma el poder estatal de Chile, ¿no? Instala una dictadura militar que dura muchísimos años, que es hiperviolenta, que desaparece a muchísimas personas, sobre todo personas de disidencia política, que no están a favor de las políticas que se van a instalar. ¿Cuáles políticas se van a instalar en Chile? Las políticas neoliberales. El Chile es el gran laboratorio internacional del neoliberalismo, y bueno, a partir de ahí se empieza a expandir a muchísimos otros países, pero acá lo que quiero que vean es cómo la violencia sociopolítica se desata en América Latina con la justificación del proyecto capitalista norteamericano y de evitar que se expanda el comunismo en la región, ¿no?, el socialismo en la región. Entonces, mucho de lo que vivimos nosotros en los años 70 fue parte de combatir esto, ¿no? Pensemos en un evento que nosotros no pudimos analizar en esta clase, pero que sin duda debíamos hacerlo, es el movimiento de estudiantil que surge en 1968, y que va a ser profundamente reprimido con la idea de que se trata de un movimiento comunista en México, ¿no? O sea, lo que hace Díaz Ordaz es reprimir profundamente a los estudiantes por el temor de que haya una guerrilla y que se asocie a este otro proyecto, ¿no? Entonces, como se les reprime acá, muchos de esos estudiantes empiezan distintos procesos, pero el movimiento estudiantil del 68 lo que hace es ser como una ola de muchísimos otros movimientos estudiantiles que había en el mundo, o sea, no solamente en México, ¿no? Entonces, el 68 no podemos desligarlo de este contexto de la Guerra Fría y de la expansión geopolítica de distintos proyectos, ¿no? Distintos proyectos. Bueno, hay algunos documentales elementales que están en YouTube. Nosotros íbamos a checar uno que se llama Las claves de la masacre. Recomiendo ampliamente, si pueden verlo, lo chequen, para que se den cuenta de cómo el gobierno mexicano, sobre todo con un proyecto liberal que se asumía liberal, pero que tenía políticas curiosamente muy autoritarias, reprimió a algunos sectores sociales,
de forma muy cruenta, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en el contexto de la película, de Roma, es otro evento que es el halconazo que se da en los años 70, donde también hay el asesinato de varios estudiantes, precisamente bajo el temor de que estuvieran como ligadas a esta otra forma de proyecto. Entonces, cuando el capitalismo ve la expansión del comunismo, trata de frenar esa expansión en términos geopolíticos, ¿no? Pero esto lo que va a gestar van a ser muchos movimientos que van a cambiar varias cosas en las sociedades donde estamos. Por ejemplo, en Estados Unidos y después en otros países surgieron los movimientos por los derechos civiles, particularmente las personas negras, ¿no? Que fueron profundamente violentados, asesinados por exigir derechos cívicos elementales, por ejemplo, educación universitaria, atención médica. O sea, fíjense esta lectura es muy interesante. Los estados de bienestar que surgieron acá, lo que hicieron fue reproducir en algunos sentidos algunas otras estructuras jerárquicas que no eran tan visibles. El estado de bienestar atendió mucho o quiso atender mucho la cuestión de la jerarquía de clase, ¿no? Pero se olvidó mucho de la jerarquía racial, ¿no? Y el estado de bienestar dejó muy por fuera a las personas negras y a los pueblos originarios, pueblos indígenas. O sea, en México, en este periodo, el periodo de desarrollismo, muchas comunidades indígenas vivieron profundas agresiones, como también fue en el contexto norteamericano, ¿no? Que ni siquiera se les pensaba como ciudadanos o les pensaba como ciudadanos de segunda, pero también a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Si bien el movimiento de sufragistas ya había surgido acá, ¿sí? No es sino hasta los años 60 y 70 que el movimiento feminista toma una fuerza extraordinaria después de lograr el voto casi universal en muchísimos países. Las feministas empiezan no solamente a luchar por derechos civiles, sino también a hacer visible la desigualdad estructural e histórica en la que estaban. O sea, no solamente es un tema de derechos civiles, ¿no? Es un tema de cómo se distribuye el cuidado en los hogares, por ejemplo, de cómo se construyen concepciones de hombre y de mujer, y bueno, y eso tiene unas consecuencias extraordinarias, ¿no? Que no tenemos tiempo ahorita de detenernos a analizar, pero también surgen los movimientos de la diversidad sexual, ¿no? Esto es muy interesante porque previo a todo esto se les había patologizado, ¿no? Se les había pensado desde el dispositivo cientificista, médico, biologicista, como seres anómalos, como seres enfermos, pero los movimientos de la diversidad sexual se empiezan a hacer cada vez más visibles y a tener determinado tipo de derechos civiles, ¿no? Más adelante, en los años 80, 90 y los 2000, aparecen los movimientos ecologistas e indígenas, porque también ya se está haciendo visible la crisis climática que estamos viviendo hoy en día. Es decir, desde los años 90 se empieza a discutir esto, aparece el protocolo de Kioto y se empieza a hacer visible cómo desde el siglo XVII, con la primera revolución industrial, el planeta se empieza a calentar de una forma extraordinaria a tal grado que hoy estamos ante una especie de colapso si no se toman como las medidas pertinentes en ese sentido. Entonces acá fíjense cómo el desarrollo del capitalismo está relacionado también con el desarrollo de la crisis climática contemporánea, ¿sí? Bueno, avancemos. Acá también en este periodo se da el cambio de perfil demográfico y epidemiológico, que ya lo vimos en la clase de salud, pero vamos a ver cómo también aparece una tercera revolución industrial, sobre todo impulsada por la revolución verde. ¿Qué es la revolución verde? Los cambios en las formas de producción agrícola. Parece que es una revolución como ecológica, cuidar el planeta, todo lo contrario. Es la forma en cómo se transforman nuestras maneras de producir alimento y que permite el cambio demográfico, pero también epidemiológico. Cambia nuestra alimentación y, por supuesto, también impacta en la crisis climática, ¿no? Entonces, la tercera revolución industrial es producto de la Guerra Fría. La Guerra Fría, cuando estos dos polos se están enfrentando, producen un montón de tecnologías de guerra que cambian muchas cosas. Pensemos cómo la Guerra Fría produjo los satélites y después la comunicación satelital, la televisión, y eso fue cambiando muchísimas cosas, ¿no? Pero algo va a pasar. En los años 90, el proyecto socialista se derrumba.
¿no? Se derrumba, se viene abajo, ¿sí? El proyecto socialista, que ya tenía muchísimos años operando, se viene acá abajo a partir de varios conflictos internos en términos políticos, pero también de un profundo desgaste de la economía de guerra que había sostenido este bloque en términos a la Guerra Fría, ¿no? Algo que desgastó muchísimo a la Unión Soviética, sobre todo desde el inicio de la Guerra Fría, fue mantener, ¿sí?, la producción de guerra, cuando el capitalismo se las ingenió, sobre todo a partir de esto, para sostener la economía de guerra, ¿no? Pero acá no, acá se fue fue esto creando mucho descontento también social, pero también hubo un arcamiento económico extraordinario, ¿no? Entonces, en los años 90 cae la Unión Soviética, ¿sí? Cae la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín, ¿sí? China queda al margen y no queda como potencia de ninguna manera, no sustituye a la Unión Soviética, y el bloque socialista queda fragmentado, ¿no? Hay varios países que se reconocen todavía como socialistas, pero ya no son un bloque, ¿no? Entonces, a lo que vamos a asistir con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética, es a la globalización del neoliberalismo, a la globalización del capitalismo, es decir, vamos a alcanzar un sistema económico que se vuelve planetario, ¿no? Incluso estos otros países que se van a asumir socialistas van a quedar aislados y van a empezar cada vez más a participar en esta otra forma de producción de riqueza, ¿no? Ya no vamos a estar frente a un mundo bipolar, ¿sí? Bipolar en términos nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, sino multipolar, ¿sí? Sobre todo después de los años 2000, ¿no? Muchas potencias, muchos países van a tener capacidad nuclear, ¿sí? Capacidad nuclear. Lo que antes solamente era Estados Unidos y la Unión Soviética, a partir de este momento la capacidad nuclear va a ser de muchos otros países. En este contexto del neoliberalismo global, se va a empezar con los tratados de libre comercio. Por ejemplo, va a aparecer la Unión Europea, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en nuestra región, y en otras regiones van a aparecer otros tratados comerciales, ¿no? Y aquí el propósito es que las mercancías tengan libre flujo. Se va a hablar de un nuevo orden mundial, ¿no? Ya sin este bloque. No sé si ven cómo existe la clasificación primer mundo y tercer mundo. El segundo mundo, ¿cuál es? Es este bloque desaparecido. El primer mundo es este mundo, ¿no?, el del neoliberalismo global. Bueno, está en el tercer mundo realmente, pero el primer mundo es el capitalismo central, el tercer mundo es el capitalismo periférico, ¿no? Y entonces va a haber grandes tratados comerciales. Va a aparecer la crisis de Medio Oriente, que es esto, todas estas guerras que vimos en Irak, Irán, Yemen, y todos estos países en Medio Oriente donde Estados Unidos participó activamente. Pero fíjense en esto, cuando Estados Unidos pone atención en esto, las dictaduras latinoamericanas prácticamente desaparecen. Hay un giro en América Latina hacia el liberalismo y posteriormente hacia gobiernos de izquierda. Pero fíjense en esto, aquí aparece algo muy tremendo, ¿no? Con la globalización del capitalismo aparece una institución criminal internacional como son los cárteles de la droga, que en el contexto latinoamericano van a ser muy fuertes y que van a impactar de una forma extraordinaria a México, ¿no? A tal grado que no entendemos nuestro país y toda la violencia que vivimos hoy en día sin esta situación, ¿no? Y van a aparecer también movimientos sociales, muchos de estos, que van a ser movimientos internacionales, de impacto internacional. No solamente va a haber empresas transnacionales, sino movimientos transnacionales, ¿no? Pensemos ahorita en el impacto extraordinario que ha tenido el movimiento feminista en los últimos años, ¿no? Bueno, por supuesto, la última cosa que me falta mencionar de este contexto es la emergencia de las sociedades digitales y de Internet. Esto va a cambiar muchas cosas del mundo contemporáneo, porque ahora vamos a estar en el capitalismo digital,
que va a ser un capitalismo smart, hipercomplejo, hiperconectado, ¿no? A tal grado que nos está permitiendo tener la clase ahora, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, regresemos acá. Segunda mitad del siglo XX se desarrollan muchas teorías, pero lo que quiero que vean es cómo aparecen un montón de teorías con enfoques críticos que lo que intentan es hacer cuestionable el orden social, sobre todo porque muchas de estas cosas están haciendo visibles las crisis sociales y los fracasos de muchos proyectos. Entonces acá muchas de estas teorías van a intentar cuestionar lo que está surgiendo allá. El positivismo va a seguir desarrollándose, por ejemplo, va a surgir una versión actualizada, renovada, contextual del conductismo, como es el interconductismo. Va a aparecer la terapia cognitivo-conductual en Estados Unidos, la terapia Gestalt en Estados Unidos, la terapia humanista en Estados Unidos, que son terapias que naturalizan mucho al liberalismo económico y que se basan bastante en la individualización de los problemas. También va a aparecer la terapia sistémica, y bueno, van a aparecer otras, por ejemplo, de corte latinoamericano, como la psicología de la liberación y la psicología comunitaria. La psicología de la liberación, que va a denunciar la violencia sociopolítica que se va a vivir por las dictaduras y las guerrillas latinoamericanas en la región, y que va a ser una producción latinoamericana, tratando de cuestionar a toda la producción que viene de Estados Unidos y Europa, y hablando de la necesidad de producir teorías propias en nuestro contexto. Esta mirada se va a desarrollar como la psicología comunitaria y lo que también hoy se conoce como acompañamientos psicosociales. En otros contextos se va a hacer mixturas entre el marxismo y el psicoanálisis, y se van a desarrollar otras miradas como el socioconstruccionismo, que es una mirada crítica, política, frente a las tradiciones dominantes, que nos va a hablar sobre cómo se construyen históricamente las realidades contemporáneas, particularmente cómo se construye subjetividad y objetividad en el mundo contemporáneo. Quizá una de las teorías más novedosas, y por eso la pongo acá, que tenemos, que surge después de 2010, es la psicopolítica, y la psicopolítica es la desarrolla Byung-Chul Han, un teórico surcoreano, que nos va a permitir analizar las sociedades digitales y cómo influyen en nuestro comportamiento, ¿no? Este es el gran panorama que les decía, es un panorama tremendo, tremendo, ¿no? Acá está, insisto, la película que les pedí que vieran, y aquí entendemos cómo se produce la subjetividad de las mujeres en función de todos los procesos históricos y sociopolíticos que les están rodeando. O sea, su subjetividad no está aislada. De hecho, la diferencia entre estas dos mujeres, que es una diferencia de clase, de raza y de género, nos hace ver que el sufrimiento, las preocupaciones, el amor, la maternidad y cualquier otro fenómeno psicosocial se enfrentan de forma diferenciada cuando hay esta participación de estas estructuras de corte sociopolítico, ¿no? Bueno, respiro poquito porque he hablado demasiado. Es una clase tremenda que generalmente me tardo 2 horas en explicar, pero que ahorita me aventé en una. Me gustaría decir qué es lo que sigue en el curso. En el curso lo que vamos a hacer es ver un documental que se llama Nada es privado, sobre todo para entender las sociedades digitales, ¿no? Las sociedades digitales. Va a quedar fuera de este curso discutir esta noción del imperio del narco, que es indispensable analizar en las realidades latinoamericanas contemporáneas. Pero vamos a analizar las sociedades digitales. En el próximo curso de Psicología y Contexto van a tener que ver ese tema. Pero vamos a ver como último tema las sociedades digitales. Van a ver un documental y un video cortito como de 5 minutos que les va a volar la cabeza, ¿no? Porque nos vamos a ver, va a ver cómo estas tecnologías, este aparatito, este celular, participa mucho en la producción de subjetividad contemporánea y en la organización de nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, tenemos un reto importante con ese tema. El documental lo van a tener que ver para el día lunes, y nos vamos a encontrar nosotros el día miércoles. No, perdón, déjenme checar una cosa porque creo que tengo un compromiso con una participación en la conferencia, y les confirmo si va a ser el miércoles o hasta el próximo lunes, pero yo les aviso.
Entonces, con esto cierro, les agradezco mucho su paciencia, sin duda fue como todo un reto articular todas estas ideas, pero bueno, lo logramos, ¿sí? Lo logramos. Bueno, nos estamos viendo y muchos saludos.